Hola, ¿qué tal chicos, chicas? ¿Cómo están? Bien, espero que sigan de lo mejor. Ahora nos va a tocar ver un poquito de un autor muy importante, que cuando vean, escuchen lo que yo les voy a decir, se van a dar cuenta del peso que tiene, ¿sí? El autor que continúa la línea griega clásica es Aristóteles, ¿sí? Aristóteles es discípulo de Platón, ¿sí? Y se caracterizó por muchas cosas, pero principalmente me gustaría hablar sobre las cosas que inventó él. Por ejemplo, él inventó una rama de la filosofía que se llama la metafísica, que estudia el ser. O sea, inventó, para que ustedes se den una idea, inventó una materia. No solo inventó esta, también inventó y empezó a ordenar los pensamientos y los razonamientos en diferentes categorías. O sea que él también es el responsable de inventar la lógica. ¿Sí? Hoy ustedes disfrutan de los dispositivos electrónicos, las computadoras, los teléfonos, porque la base es el dominio de la electrónica, pero la programación es un concepto estrictamente lógico. O sea, Aristóteles inventó la base del funcionamiento, que es la base de estructura de pensamiento que rige la mente y las computadoras, por ejemplo. Pero no solo se quedó ahí. Aristóteles es un naturalista. Clasificó las plantas y los animales. Es uno de los primeros filósofos naturalistas en ordenar todas esas estructuras, ¿sí? De hecho, durante muchísimos siglos se utilizaron las clasificaciones de Aristóteles sobre cómo se ordenaban los animales y las plantas. También escribió y estudió sobre astronomía, con errores, con los errores de la época, no lo voy a negar. Si uno mira ciertos dibujos, esquemas, contenidos que había, sí, seguramente serían bastante criticables o harto criticables, pero no hay duda de que en su momento el contenido que manejaban era el de más alto nivel. ¿Sí? Escribió sobre retórica. La retórica es una rama de la lingüística, de la lengua y también de la filosofía, que tiene que ver con la forma en la cual uno se expresa, eh, propone ideas y las defiende. La retórica es muy estudiada por los abogados actualmente para tratar de sostener sus ideas frente a otros abogados, los jueces, los jurados. Ustedes han visto un montón de ejercicios de retórica en películas, ¿sí? Frente a los tribunales. También los políticos utilizan la retórica para bien o para mal. Ha escrito textos sobre estética o literatura o arte, sobre valoraciones sobre la belleza. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? En términos generales, Aristóteles ha escrito prácticamente sobre todos los temas conocidos de su época y es más, inventó nuevos temas. Y sin embargo se le atribuyen algunos errores, pero en líneas generales, la potencia que tiene Aristóteles en el pensamiento lo llevó a aún hoy tener permanencia y discusión sobre algunas de las ideas. Ya no tal vez tanto en lo estrictamente filosófico, que sigue teniendo su peso, pero lo que ahora ya son definitivamente ciencias derivadas, que son aisladas de la filosofía actualmente, pero que en su momento le pertenecían a un aspecto de la filosofía o a un lado de la filosofía como madre y dueña de todas las preguntas. Entonces, es difícil, yo les dije en su momento, que uno vaya a encontrar en líneas generales textos de derecho, de psicología, de filosofía o de la mayoría de las áreas donde no haya en algún punto o alguno de sus autores una referencia a Aristóteles, una discusión, una propuesta, una afirmación sobre sus ideas. De hecho, cuando nosotros empecemos a ver un poquito de qué habla Aristóteles, se van a dar cuenta de que ustedes, yo, la mayoría de nosotros, somos más aristotélicos de lo que pensamos. Lo que pasa es que no sabíamos. ¿Por qué se da esto? Porque Aristóteles fue un gran maestro, dentro de los cuales, por ejemplo, el alumno muy destacado que tuvo fue Alejandro Magno, ¿sí? Entre otros tantos. ¿Sí? Y todos esos contenidos que él dejó en sus textos, que ya no eran de forma de diálogo, sino que eran textos expositivos, más parecidos a los que ustedes pueden encontrar hoy en cualquier casa de estudios, él fue
reproduciendo sus ideas y a través de los siglos fueron trabajadas no solo por los griegos, ¿sí? Sino por todo el globo. Entonces, esos contenidos han nutrido mentes y luego se han reproducido y se ha naturalizado mucha de la forma de entender la realidad que tenía Aristóteles. No todos los contenidos, ¿no? Algunos han sido cambiados, como dije antes, pero sí ha ejercido una fuerza muy importante. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que decir de qué está hecho esto, ustedes me dirían que está hecho de materia, ¿sí? Y hay una segunda parte, porque esto definitivamente es plástico. Pero hay muchos objetos de plástico. Por ejemplo, esto también es un objeto de plástico. Esto también es un objeto de plástico. La diferencia entre esos objetos y este es justamente su forma. La teoría de Aristóteles se llama teoría hilemórfica o de materia y forma. Él dice que los objetos están compuestos de modo unido entre materia y forma. ¿Qué dice él? No hay materia sin forma y no hay forma sin materia. En este caso, esto tiene forma cilíndrica, con un capuchón. Yo inclusive podría medir 2 centímetros, 15 centímetros, ¿sí? Una circunferencia, y la composición es plástico. En la punta tiene una felpa y adentro tiene una tinta líquida de color negro. La estructura, ¿sí?, está dada por la forma o la disposición, en este caso del plástico. La materia es lo que lo hace ser, pero si carece de forma no puede ser un objeto real. Pensémoslo con otra cosa. Ustedes van a la panadería. ¿De qué está hecho? ¿Cuál es la materia básica de la panadería? La harina. ¿Cuál es la diferencia entre una media luna, ¿sí?, y cualquier otra de las facturas? La materia básica con la que se hace todo lo que está en la panadería es la harina. Pero estructuralmente está dispuesta de otra forma, o está mezclado de otra forma, o tiene alguna proporción muy básica de otro componente que hace que el resultado final sea otra cosa. Pero la materia sigue estando. ¿Cuál es la forma más básica de lo que está ahí, el elemento más básico de lo que está en la panadería? Justamente la harina en polvo, ¿no? Ahora, uno va ejerciendo ciertas actividades técnicas, el caso es el maestro o la maestra panadera, y va convirtiendo y va cambiando la forma, pero sigue siendo la misma materia. Nosotros hoy sabemos de materia un montón de cosas. Si ustedes buscan textos de química o textos de física, sabemos la composición de las materias, los elementos atómicos, las uniones atómicas, subatómicas. Eso para Aristóteles sería recontra avanzadísimo. Pero quien empieza a ordenar los conceptos entre materia y forma es Aristóteles. Cuando nosotros vemos las cosas y las dividimos, ¿qué es una bicicleta? ¿Cómo está hecha? Materia y forma. Metal, cilindros, caños, estructuras, paralelogramos, se pueden describir fuertemente, pero sigue siendo un elemento material que puede ser metal, hierro o aluminio, caucho, y la disposición, que sin embargo comparte la mayoría de los elementos con un auto. El auto también sigue siendo la misma materia. Metal, hierro, aluminio, caucho, vidrio, tal vez la bicicleta no tiene espejos, ¿no? No tiene vidrio. Y otra de las cosas muy interesantes que propone dentro de su teoría hilemórfica tiene que ver con el concepto de transformación de los objetos. Aristóteles habla de que todos los objetos tienen un estudio de movimiento en el tiempo y divide los objetos entre potencia y acto, o acto y potencia. Aristóteles dice que las cosas son en acto en este momento. Y en potencia, lo que puede llegar a ser ese acto. Por ejemplo, volvemos al fibrón. El fibrón hoy funciona. Es en acto un fibrón. Yo hago cartelitos, escribo cosas, dejo mensajes, hago láminas para ustedes o lo que sea. Entonces, ahora en acto es fibrón. ¿Qué puede ser este fibrón? En potencia, cuando se vacíe, si no es recargable, que este no es recargable, va a dejar de funcionar. Entonces, ¿a dónde va a ir a parar? A la basura. O sea, que este fibrón
tiene una sola potencia: ser basura. Pero yo lo puedo reciclar. O sea, podría agarrar este plástico, llevarlo a una recicladora y en la recicladora derretirían el plástico. Y ese plástico lo usarían para hacer, ¿qué cosa? Cualquier otra cosa de plástico que pueda ser hecha con el plástico reciclado. Entonces, el objeto fibrón en acto es fibrón. En potencia tiene dos cosas: o que sea basura y yo la tire en el piso y estropee la naturaleza durante 500 años, o que yo la deje en un centro reciclado y lo puedan hacer otra cosa de plástico. Entonces, en potencia puede ser cualquier otro objeto, una infinidad de objetos, si yo lo reciclo, ¿no? Justamente lo vuelvo a colocar en el ciclo. Basta de fibrones, hablemos de otra cosa. Ustedes, en su momento, fueron un óvulo y un espermatozoide en el vientre de su madre. En ese momento, ahí cuando se unió, apareció la primer potencia. Podrían haber sido un feto o podrían haber sido perdidos, pero continuaron. Luego podrían haber sido un niño o podrían no haber existido, porque podría haber pasado en el medio, pero siguieron. Luego fueron un niño que fue a la escuela, o podrían no haberlos mandado, pero fueron a la escuela. Entonces, fíjense que ustedes pasaron de distintos actos a distintas potencias. Por ejemplo, embrión, bebé nacido, niño, niño escolarizado. Primaria. Y ahora están ya cerca de terminar la secundaria. Lo que dice Aristóteles es que cuando un objeto pasa de un acto a su potencia, la potencia se convierte en acto y le da nuevas posibilidades a ese objeto. En este caso es un ser humano, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de racionalizar y decidir qué es lo que queremos hacer, o sea que las potencialidades que tenemos son mucho mayores que las de este fibrón. Siempre y cuando yo sepa cuáles son mis potencias y yo utilice mi capacidad de razón para elegir cuál es la que más me conviene. Aristóteles diría que, bueno, justamente el zoon politikon, el ser político que es el hombre y la mujer, aunque en la época de él la mujer estaba bastante retrasada en este punto porque se la consideraba inferior, pero definitivamente comparte la racionalidad, somos dos seres racionales, tiene que tener la capacidad de poder elegir qué es lo mejor para sí mismo y para poder potenciarse hacia futuro. Bueno, chicos, en realidad, como yo les mencioné, Aristóteles tiene tantos temas que es difícil abarcarlo en un video. Yo tranquilamente podría estar un trimestre entero seleccionando temas y hablando de Aristóteles de diferentes aspectos. Pero bueno, esto no es una clase de introducción a Aristóteles, sino que es una clase de filosofía generalizada donde yo quiero expresar y que ustedes se den una cuenta de una idea de que Aristóteles es el eje central de muchos futuros pensadores, ¿sí? Y que siempre es interesante, no hay que tenerle miedo, tiene una forma de escritura profunda, pero que siempre uno puede rescatar un contenido que ya aprendió previamente, porque seguramente la mayoría de las personas que han enseñado a lo largo de la carrera de estos 24 siglos han leído, reproducido o discutido un tema tratado por este gran filósofo. Nos estamos viendo, chicos, chicas. Hasta luego.